Buenas noches, queridos hermanos, Dios los bendiga. Como todos los días miércoles estamos en el discipulado y ahora hablando de leche espiritual. El último módulo, 7.2, el capítulo final de este módulo de leche espiritual, que nos ha tenido casi unos 5 meses mediante la pantalla. Usted puede bajarse todos los módulos, los 7 módulos, puede comprimirlos, puede tenerlos ya listos para su discipulado de leche espiritual de su casa, de su familia, de sus amigos o de su célula familiar. Hoy vamos a hablar la última parte sobre la misericordia triunfa al juicio, vence al juicio. En el módulo 7.2, el juicio eterno, vamos a estar hablando, siguiente por favor, vamos a estar hablando de la misericordia triunfa al juicio. Santiago capítulo 2, verso 12 dice así: Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Padre, te damos gracias en esta bendita noche para que seas tú guiándonos, dándonos la revelación por tu Santo Espíritu. Reconocemos, Padre, que sin ti sería un poquito imposible el poder abrir, Señor, el entendimiento de las personas. Te pido que seas tú convenciéndonos, abriéndonos el entender para asimilar tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mira, el libro de Santiago, capítulo 2, verso 12, nos está mostrando la segunda parte de este módulo, juicio eterno. Y ante el juicio hay algo que le vence, y lo que le vence es la misericordia. La misericordia es dar a una persona algo que no se merece. De repente usted ha recibido esa misericordia de Dios, el perdón, la salvación, la vida eterna, sin merecerlo, solo por gracia, solo por creer en Jesús. Esa misericordia es la que Dios ha mandado y a decir: misericordia quiero y no sacrificio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Qué lindo es ser personas, qué lindo es ver personas misericordiosas que pese a lo que le han hecho, pese a las ofensas, pese a las desilusiones, sigue siendo la misma, una persona que perdona, que te da una nueva oportunidad, que te reflexiona, que te dice la verdad y nuevamente está dispuesta a confiar una vez más contigo. Eso se llama misericordia. Y si uno es misericordioso con su prójimo, tenga la seguridad que Dios va a ser misericordioso con usted. Es muy importante, demasiado importante la misericordia. Muchos hombres, muchas mujeres tenemos políticas personales muy drásticas, ¿no? Como decir, a mí me la hacen una y nunca más. Estamos diciendo que no soy misericordioso, te voy a perdonar una, pero nunca más me la vuelves a hacer, ¿no? Te puedo quitar el habla, te puedo quitar la amistad, qué sé yo, pero no me la haces una vez más. Eso de repente es hasta justificable por la ofensa, por el daño que uno que ha recibido. Pero si nosotros nos ponemos en el mismo plano, siendo nosotros los ofensores a Dios, imagínese, la Biblia dice: con la misma vara que mides, serás medido. Entonces, si usted es así drástico con su prójimo, tenga la seguridad que es la misma medida que Dios va a aplicar en su vida. Por eso lo importante es ser misericordioso, ¿no? El poder darle una oportunidad a tu prójimo. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. O sea, no es nomás decir, ya yo te perdono. No, vení, lo que hiciste no está correcto por esto. La palabra dice esto. Por favor, hermano, hermana, no haga más esto porque daña las vidas, perjudica, etcétera. ¿No? Pero eso no quiere decir que te quite mi amistad o que te quite el habla. Para nada. Voy a seguir siendo tu amigo, voy a seguir siendo tu hermano y estoy aquí para ayudarte, para reflexionarte. Entonces, esa forma de hablar hace que una persona diga: oye, le he hecho tanto daño y me da una oportunidad y todavía me enseña. Tengo que cambiar. Eso hace Jesús con nosotros y eso demanda Jesús de nosotros. Si usted tiene una vida llena de misericordia para con su prójimo, es la misma vara que Dios va a medirle a usted cuando se equivoque. También tendrá en la misma proporción misericordia de usted. O sea, mire cuán importante es la misericordia. Después de la misericordia vamos a hablar que la iglesia
va a juzgar a los ángeles, ¿no? La iglesia, una vez ya salidos del planeta, una vez que se establezca el juicio, nosotros como iglesia vamos a juzgar. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Mire, todos los ángeles caídos han sido reservados para el día del juicio. El día del juicio se va a establecer un día a todos aquellos que se han portado mal, a los que nos juzgan, a los que nos oprimen, a los que nos, de alguna manera nos han sido de repente nuestros opresores en el mundo espiritual. Si usted llega a Cristo, todos esos ángeles van a ser juzgados en el día que se ha establecido. Y Primera de Corintios 6, 1 al 3 dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Mire, Dios dice que los santos, o sea, la iglesia, va a juzgar al mundo y va a juzgar a los ángeles. Entonces, aquí un poquito les avergüenza Pablo a Corinto. Dice: ¿por qué entre dos hermanos que tienen una diferencia van ante un juicio ante injustos? ¿Acaso los santos no pueden juzgar la causa? ¿Acaso no pueden juzgar la causa en la congregación los ministros, los líderes? ¿O se han olvidado que van a juzgar al mundo y van a juzgar a los ángeles? Mire, la iglesia está siendo capacitada para ser jueces también. Cuando llegue a establecerse el juicio, se va a juzgar a ángeles, se va a juzgar al mundo entero. Entonces, en el día del juicio, cuando estemos ante el trono blanco, no va a estar en calidad de juzgados la iglesia, sino en calidad de jueces, porque ellos van a juzgar a los ángeles. Judas capítulo 1, versos 6 al 7 dice así: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Mire, todos los ángeles que no guardaron su dignidad, ¿no? Que abandonaron su morada, dice, para meterse a otro lado, inclusive para meterse sexualmente con las hijas de los hombres, dice que fueron colocados en prisiones eternas para el juicio del gran día. En ese gran día estará la iglesia juzgando a estos seres espirituales. ¿Por qué abandonaron su morada? ¿Por qué tuvieron que bajar al planeta Tierra y meterse con las hijas de los hombres? Entonces todo eso va a estar establecido en ese día en que la iglesia vaya a juzgar a estos ángeles. Meditemos en la palabra en esta última parte que estamos avanzando del juicio. Juan capítulo 3, versos 16 al 17 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Verso 18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El Evangelio de Juan, capítulo 3, nos muestra un escenario muy contrapuesto. Los que creen
y los que no creen. Y dice Jesús vino a salvar este mundo. Envió a su Hijo unigénito como hombre para que muera por los pecados de la humanidad, para que pague la deuda del pecado. Ahora viene, ¿no? El que cree que eso hizo Jesús es salvo. El que no cree en Jesús, ni mucho menos en lo que hizo, o por último lo niega, es condenado. Hay muchos hombres que nos tomamos la libertad de decir y de declararnos ateos. ¿Tiene la libertad? Claro que tiene la libertad, es libre para declararse ateo. O adorador de muchos dioses también, politeísta. Hay muchos que dicen, yo soy politeísta, yo soy ateo. Muchos creen que descienden del mono. ¿Están en su libertad? Claro que están en su libertad. Pero eso no cambia la verdad de Dios. Hoy podemos ser bastante altivos, soberbios y menospreciar la palabra de Dios, defenestrarla. Podemos colocar argumentos para invalidarla, su vigencia. Pero eso no cambia el reino de Dios ni cambia su juicio establecido. Al final del día, todos los hombres que han negado la palabra de Dios, que no creen la palabra de Dios, la Biblia dice, ya han sido condenados. ¿Y cuál es la condenación? Que vino Jesús, la luz del mundo, a esta tierra, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Por tanto, la eternidad la pasarán en un lugar de condenación. Así de clarito, ¿eh? Entonces, si usted se declara ateo, ten la libertad, pero las consecuencias también tiene que asumirlas al final de esta vida, ¿no? Lo que sí podemos rescatar de esta lectura, que todas las personas que no creen en Jesús están diciendo con otro lenguaje que son personas que tienen obras malas, que les gusta pecar de una u otra manera. La persona que está endurecida el corazón por el pecado definitivamente no va a querer venir a la luz de Cristo. Segunda conclusión que podemos dar, en la Biblia nos muestra en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea, el día, creo que tengo un pequeño problema en mi computador. Tengo un pequeño problema en mi computador. Quiere decir que Jesús, el día en que juzgue, ya habrá pasado el tiempo de gracia. Me explico. Estamos en un periodo de un nuevo pacto. Un pacto de gracia, un pacto de amor, un pacto donde todos nuestros pecados son perdonados si creemos, somos revestidos de poder, se nos ha otorgado su reino, su espíritu. Es la etapa más hermosa que los profetas de repente anhelaron ver cuando iba a suceder. Pero después de este periodo de gracia, no va a ser gracia por la eternidad, sino después de este periodo viene un tiempo de juicio, el juicio eterno. Y en el juicio eterno, Dios va a juzgar con justicia. Ya no es tiempo de decir, sí, le daremos una oportunidad. Ya no. El infierno, habíamos leído que ha sido hecho para Satanás y los ángeles, y para todos aquellos que quieran seguir a Satanás. Entonces todos nosotros tenemos que saber elegir. Estamos en este planeta Tierra para elegir. ¿Para elegir qué? ¿A qué Dios vamos a servir? ¿Con quién queremos pasar la eternidad? ¿Y en qué lugar queremos pasar la eternidad? Jesús ha hecho una oferta, ha ofrecido su reino para el que cree en Él, el perdón de pecados, la vida eterna, su reino. Él ha ofrecido para entrar en un pacto con Él. El diablo también ha ofrecido. El diablo ha ofrecido mentira, placer, dinero, fama en esta tierra y fuego eterno en la que viene, pero eso ya no lo dijo. Ya no lo dijo, lo ocultó.
Entonces pensamos que ofrendando a diosecillos, al diablo, mesas, ofrendas para que tengamos plata es el fin de la vida. Eso es falso. Eso es momentáneo. La plata se acaba, los bienes se quedan en el planeta Tierra. Pero el mundo espiritual que uno elige, las consecuencias son eternas, ¿no? Entonces yo le invito a que usted elija por Jesús, porque no es nocivo para nuestras vidas, no nos hace daño. Todo lo que enseña la palabra de Dios es para vida eterna a su lado, es para agradar a nuestro verdadero Padre y Creador de nuestras vidas. El no aceptar que Él nos ha creado, el no aceptar que no es nuestro Señor, el negar su existencia, el aborrecer su palabra, nos condena. Y creo que no ha venido Jesús a condenar, sino a salvar este mundo. Anímese por creer, anímese por acercarse a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias este fin de módulo que ha sido corto en esta segunda parte, pero la hemos concluido en tu nombre, Señor, para que seamos colocados los fundamentos de tu doctrina en nuestro corazón. Que estos 7 módulos enseñados a lo largo de estos 4 o 5 meses, Señor, sirvan para colocar cimientos fuertes para que cada uno sobreedifique y que sobreedifique en material de oro, plata, bronce, que sean hombres y mujeres que puedan agradar tu corazón. Te pido, Señor, que tu palabra sea engrandecida en sus corazones, que tu Espíritu les revele mucho más de lo que hemos leído y que al escudriñar la palabra sean enriquecidos y fortalecidos aún más de lo que hemos oído. Padre, muchas gracias por este tiempo que nos das y permítenos entrar a una segunda etapa del discipulado de alimento sólido para poder seguir degustando la enseñanza de la palabra del Señor. Gracias, Padre, por todo este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero invitarles, amados hermanos, que esta noche tenemos un tiempo de oración por Bolivia. Vamos a estar juntamente con el pastor, con el profeta Adolfo Zamora de Guatemala, para poder escuchar un poquito más, degustar de la profecía, de poder entenderla, interpretarla, verificar cuánto se ha cumplido y cuánto no se ha cumplido todavía, para poder orar por Bolivia. Hoy día estaremos a partir de las 10 de la noche. Voy a mandar a todos los grupos el link, están invitados, pero no lo comparta con personas que no creen, o sea, va a ser tropezadero solamente para ellos. No invite a curiosos, sino invite a gente creyente, a gente que pueda valorar la palabra del Señor y pueda tener fe en lo que va a escuchar. De lo contrario, solamente podemos ser tropiezos a personas que todavía no están preparadas espiritualmente a poder entender la revelación del Padre.